sesión vamos a hablar sobre el LSA Summary LSA, es decir, el LSA de tipo 3. Este es un LSA que generan los ABR de las diferentes áreas que tengamos en nuestra topología y que incluye la información de cada uno de los links que tenemos en nuestra red cuando queremos mover información de un área a otra. Es decir, imagínense que tienen dos áreas, el área 1 y el área 0. Tienen una serie de enlaces dentro del área 1 y tienen otra serie de enlaces en el área 0. Pues los diferentes ABR que haya entre esas dos áreas generarán LSAs de tipo 3 informando del área 1 al área 0 cuáles son las redes que tienen conectadas en esa área y del área 0 al área 1 con lo mismo, las redes que hay conectadas en esa área. Estos LSA se llaman summary porque realmente generan información sumarizada, es decir, eliminan todos los detalles que tenemos con los LSA de tipo 1 y tipo 2 en las áreas y simplemente generan un anuncio con una red, una máscara, básicamente, sí, para ponerlo sencillo, aunque ahorita vamos a ver una captura, una red, una máscara y la métrica desde el punto de vista del ABR. Es decir, si vamos a publicar una de esas redes en las que estamos hablando, el área 1, el área 0, el ABR va a calcular el coste total que a él le lleva llegar a esa red y ese coste es el que va a publicar hacia la otra área. La otra área calculará con ese coste más el coste que le cuesta llegar al ABR para tener la sumatoria total de cuánto es la métrica para llegar a esa ruta. De hecho, como les comenté, vamos a verlo en una captura, cómo serían los mensajes que envía una ABR de un área a otra. Y después vamos a ver en un diagrama cómo serían los cálculos. Abrimos la captura y fíjense lo siguiente. Aquí tengo un LSA generado por el siguiente router, 10111 Advertising Router. ¿Okay? Este es el router ID del que generó el mensaje. Tenemos aquí un router LSA, un LSA tipo 1, describiendo una red stop, pero la que nos interesan son los que están aquí abajo. Fíjense lo siguiente. Tenemos el primero uno, el router ID de quien lo está generando, que en este caso es el ABR. Los ABR son los únicos que generan LSA tipo 3. Después tenemos otro aquí más abajo, pero fíjense en el detalle. La métrica 10 para llegar al link state ID 10.0.17.0. Tenemos básicamente, si nos olvidamos de todas estas opciones, lo que realmente nos importa para enrutar información entre áreas es el número de red, quién está generando ese LSA, la máscara y, muy importante, la métrica. Si efectivamente esto es un LSA que está generando directamente el ABR por un enlace que él tiene conectado en una de sus interfaces. Pero por ejemplo, fijámonos en este 10.0.36.0, máscara /24, métrica 75. Lo que nos está diciendo este LSA es que desde el punto de vista del ABR, que es 10.100.1.1, ese es el router ID, llegar a la red 10.0.36 le cuesta a él una métrica de 75. Los equipos que estén en el área en donde se está publicando, en donde se está inyectando ese LSA, calcularán 75 más lo que les cueste a ellos llegar a ese ABR. Vamos a seguir viendo otros LSA, por ejemplo. Fíjense, tenemos aquí el de la 10.078.0 con métrica 20. Y así sucesivamente. Estos LSA son muy sencillos y como les comentaba, sumarizan la información de la topología dentro de las áreas y simplemente generan un anuncio con el link, o sea, es decir, la red y la máscara y su métrica. Nosotros a partir de ahí calculamos cuánto nos cuesta llegar hasta ese ABR y después cuánto nos cuesta llegar hacia ese
hacia ese link que es la métrica que nos anuncia el ABR. De hecho, vamos a verlo rápidamente en un diagrama y digamos que tenemos esta topología. ¿Okay? Nuestra topología de siempre. Tenemos aquí dividida, este es router 1, que es realmente, de hecho en router 1 fue donde capturé ese mensaje. Tenemos aquí el área 1 y el área 0. Como estamos viendo, por ejemplo, vamos a ver aquí, 10.0.780. Veamos acá, 10.0.780 es este enlace, el que tenemos aquí. Fíjense que nos está publicando el ABR con una métrica de 20. Es decir, R1 está generando un mensaje al área 1 diciendo que pueden llegar a la red 10.0.780/24 con una métrica de 20. También vimos entre ese mensaje que también nos estaba hablando de otra ruta para buscar esta que está a 75, eso. 10.036 está a 75 de R1, que es 60, ¿qué? Ya la perdí. 10.036. Vale, es este link de aquí. También está generando un mensaje diciendo que a la 10.036.0/24 le llega con una métrica de 75. Entonces, internamente en esta topología, por ejemplo, hagámoslo desde R4, por ejemplo, cuando él quiera llegar a esa información, él tiene que calcular el coste interno de llegar hasta el ABR, sumarlo a la métrica que está publicando el ABR y tener al final una métrica final. Por ejemplo, imagínense que a R4 pasar por este enlace hasta R2 le cuesta 30. Y de R2 a R1, 20. Por poner un ejemplo, simplemente. Pues llegar a la ABR le cuesta 50. Pues serían 50 más los 75 que le está publicando el ABR de esa ruta. Y pues bueno, básicamente le costaría 125 la métrica para llegar a esta ruta que está aquí. Es decir, R4 en su tabla de enrutamiento tendría 10, 0, 36, 0, métrica, el coste para llegar a esa ruta es de 125 y un next hop, que en este caso sería el de R2, sería 10, 0, 2, 4, 5.2. ¿Ok? Así se calcula, se van calculando todas las rutas externas que inyectan otros equipos de otras áreas a nuestra área 1. De hecho, volvemos a dibujar aquí nuestra línea. Como ven estos equipos, imagínense R2. R2 realmente la topología, él tiene información de todas las redes stop que están conectadas a él, los diferentes enlaces a los diferentes equipos, otra loopback, otra stop. Finalmente tiene una red en tránsito donde hay un DR y donde está R1. Y a R1 lo ve, o sea, lógicamente lo podemos representar como si R1 tuviese todas esas redes conectadas directamente. Él no sabe, R2, que atrás de R1 está R7, R8, R6. Él no conoce esos router ID, no tiene información de la topología más allá de lo que hay en su área, en el área 1. Porque en los LSA de tipo 1 y 2 se mantienen únicamente en el área. Y por lo tanto, como estos equipos están separados por estos ABR, pues solo recibirán información topológica de su área.
7, 8, 9, R6 igual R3 recibe información de esa área, pero también de la 1, igual que R1 recibe información topológica de la 0, pero también de la 1. Pues bueno, para R2, de R1 cuelgan el listado de links en el cual se incluye 10036, 10067, 10017, todos estos simplemente con una métrica que vimos 20, 75, 30, etc. ¿Okay? Él los ve como si estuviesen directamente conectados a R1, porque él no conoce que atrás de R1 hay una serie de links para llegar a eso. Él lo único que recibe es información sumarizada que pone en su tabla de enrutamiento como mostramos antes. El link, una métrica y el next hop. Y eso es todo lo que él sabe. Entonces, por eso se les llama summary LSA, porque sumarizan información topológica de un área cuando es enviada a otra. Estos LSA son generados por cada uno de los ABR que existan en el área. De hecho, si volvemos aquí a nuestro dibujo, si esta área está realmente separada por el área 0 aquí y el área 1, y esto es una ABR, y esto es una ABR, los LSAs de tipo 3 son generados informando desde el punto de vista de este ABR, también desde el punto de vista de este ABR. Es decir, esta ruta que el R1 la publicaba como 75, con una métrica de 75, probablemente R3, como está directamente conectada, la publica con una métrica de, digamos, 30. ¿Okay? Y cada uno internamente, cada uno de los equipos dentro de esta área tomará una decisión de cuál es el mejor camino para llegar tanto a través de R3 como a través de R1. Finalmente, entonces, como resumen, recordemos, los LSA de tipo 3 sumarizan la información topológica de cada una de las áreas en donde los ABRs están conectados, es decir, sumarizan la información de los LSA de tipo 1 y tipo 2. Los únicos que pueden inyectar esa información de una área a otra son los ABRs, y el cálculo que hacen los equipos internamente para llegar a cada una de esas rutas es la métrica a la cual le toma al ABR llegar a cada una de esas rutas que nos están publicando. Es decir, el ABR inyecta ese LSA de tipo 3 con la métrica que le costaría a él, al ABR, llegar a cada uno de esas rutas, lo inyecta a la otra área, y el cálculo que tiene que hacer la otra área es ¿cuánto me cuesta a mí llegar al ABR? Y después sumarle a ese coste el coste que le cuesta al ABR llegar a la ruta final. Y bueno, eso es básicamente todo lo que es necesario saber. Como último punto, recordar que todos los ABR que consigamos en nuestra área van a anunciar individualmente el LSA de tipo 3 desde su perspectiva. Es decir, tenemos dos ABR, el ABR1 calculará cuánto le cuesta llegar a esa red y ese es el coste con el que va a anunciar el LSA tipo 3, y el ABR2 calculará su coste de la misma forma, a ver cuánto llega, y ese es el coste con el que va a anunciar ese LSA a la otra área. Esos LSA van tanto de las áreas 1, 2, 3, 4, las diferentes áreas que tengamos creadas hacia el backbone, así como las redes del backbone hacia las diferentes áreas que tengamos creadas. Y eso es básicamente todo.